Entendiendo que el sonido es prácticamente la base de los videojuegos de terror, por algo será que te quitas los cascos cuando estás pasando mucho miedo. Tranquilos, no sois a los únicos que les pasa. Pero este es un tema que Jaime Altozano os puede explicar muy bien. Yo trataré de centrarme en el tema visual y artístico, y cómo este puede complementar en una experiencia aterradora. Para esto voy a clasificar el tema en varios vídeos. No sé en cuántos porque el tema se ha hecho bastante largo, y me he puesto a escribir y no he parado. Lo que sí sé es lo que hablaré en este primer vídeo. Aquí hablaré de la ambientación y diseño de escenarios. Dicho esto, empecemos con la ambientación. Para crear miedo, los juegos utilizan muchísimas herramientas para poder hacerlo, pero muchas de ellas se basan en un principio que está con nosotros desde que somos pequeños, y es algo que en edades tempranas nos da mucha curiosidad, pero a medida que vamos creciendo le vamos teniendo cada vez más miedo. Estoy hablando del desconocimiento, y que en realidad, en parte, tiene sentido que sea así. Cuando somos pequeños, nuestra capacidad de aprendizaje y curiosidad es altísima, por el simple hecho de que no sabemos nada y nuestra mente tiene que aprender para poder sobrevivir. Tiene que entender que si tocas algo congelado, se siente frío. Si te haces una herida, sangras y te duele. Que comer un trozo de chocolate sabe bien, pero la hierba sabe mal. Bueno, a algunos niños les gusta la hierba, no lo entiendo. Pero bueno, entendéis por dónde va la cosa, ¿no? La curiosidad hace que estos sucesos se produzcan más rápido. Pero a medida que crecemos y entendemos que hay cosas buenas y cosas malas, nuestra mente ya empieza a tener una idea de conceptos básicos. Y por esto nuestro miedo a lo desconocido va aumentando, porque cada vez nuestros padres van a ir protegiéndonos menos. Y tu cerebro entiende que descubrir cosas nuevas puede conllevar cosas malas y cosas buenas también. Pero el cerebro humano tiende a darle más peso a las cosas malas. Y por esto es tan habitual quedarse en la zona de confort, porque tu cerebro sabe cuáles son las cosas buenas y las cosas malas de esa zona de confort, sin tener que arriesgarse a algo nuevo y que pueda salir mal. Por así decirlo, es una manera de autoprotección, aunque muchas veces puede tornarse en nuestra contra, pero de este no es el tema que tengo que hablar. ¿Por qué piensas que mucha gente tiene miedo a la oscuridad? O a adentrarse en un bosque en medio de la noche, e incluso entrar en una casa abandonada. Simplemente es porque es algo desconocido. El miedo no está en la oscuridad, ni en los árboles del bosque, ni siquiera en las paredes destrozadas de una casa. El miedo está en que no sabes qué te puedes encontrar detrás. Existen dos conceptos fundamentales para que el miedo pueda llegar a apoderarse de alguien, y es el desconocimiento y el estar solo. Los humanos vivimos en sociedad, y por eso, cuando decidimos ir a algún lugar abandonado, da mucho más miedo entrar si vamos solos. Te sientes mucho más seguro cuando vas con un amigo o una amiga, porque unidos nos sentimos más fuertes. Y te preguntarás, ¿y por qué no tengo miedo cuando estoy solo en la habitación? Pues fácil, porque no hay desconocimiento. Y además, sabes que están tus padres, compañeros de piso o vecinos al otro lado de la pared. Por esto, los juegos de miedo no son efectivos en compañía. Y además, también producen menos miedo si no llevamos cascos, porque sin ellos, el sonido es menos envolvente y por lo tanto menos inmersivo. Y como he dicho antes, el factor más importante en los videojuegos de miedo es el sonido. Además, también cuando juegas con amigos a juegos de terror, te ríes y te fijas en los defectos del juego, porque tu cerebro se siente en un lugar cómodo y seguro. Por eso, los desarrolladores te recomiendan que juegues a los juegos de terror con las luces apagadas y los cascos puestos. Todo esto te ayudará a aislarte del mundo, que justamente es la intención. Y cuando conseguimos sentirnos lo más solos posible, es cuando encendemos el juego y lo desconocido se muestra frente al monitor. Por lo tanto, el miedo se nutre del desconocimiento y la soledad. Y esto los desarrolladores lo saben muy bien. Sinceramente, en lo personal, pienso que es bastante difícil crear un juego de miedo, y cada vez se complica más la cosa, por el hecho de que audiovisualmente nos impresionamos menos. Y además, los desarrolladores tienen que lidiar con que vas a jugar al juego en la seguridad de tu casa.
Estas dos razones hacen que los creadores de videojuegos de terror cada vez lo tengan más difícil. Por eso es obvio que nosotros como jugadores tenemos que ayudarles a conseguir ese cometido, ya sea ambientando la habitación para la ocasión, apagando las luces, poniéndonos los cascos e intentar sumergirnos en el mundo que nos presentan. Vale, ahora que ya sabemos que lo desconocido y la soledad son los dos puntos más importantes en un videojuego de terror, lo primero que tienen que hacer los desarrolladores es que te sientas solo, y para eso utilizan varios métodos. Una cosa que ayuda mucho a este cometido es que en los juegos de terror se suelen poner muy pocos personajes secundarios, y si se ponen, solo se ponen en momentos puntuales para que te sientas seguro en esos lugares, o que sean indispensables para la historia. Pero normalmente, cuando sales y te enfrentas a las amenazas y los peligros, lo más importante es que te sientas solo en esos lugares. Y por lo tanto, o no hay NPCs cerca, o suelen morir de forma muy horrible en cuestión de segundos. Y normalmente no interaccionas con ellos. También utilizan mucho el recurso de encontrarte por primera vez a la amenaza o criatura que te vas a enfrentar, pero sin posibilidad de interactuar con ella. Ya sea porque te lo impide alguna verja, o la ves pasar rápidamente delante de ti y se escapa por los conductos de ventilación. Esto lo hacen para que seas consciente de que vas a enfrentarte a algo desconocido y peligroso. Y ahí es cuando viene la frase de ¿pero qué es eso? Por lo tanto sientes que no hay nadie que pueda ayudarte y tienes que apañártela solo para sobrevivir en un lugar hostil. Por esto también es importante que en el juego se escuche la respiración, los pasos y a veces hasta el latido del corazón de tu personaje. Porque esto lo escuchas cuando estás solo y lejos de la civilización. Entonces el cerebro asocia estos sonidos con la soledad. Bueno, vale, ya tenemos el concepto de estar solo. Ahora pongamos un poco de desconocimiento en la fórmula. Como dije antes, los edificios abandonados, los bosques y los lugares oscuros dan esa sensación de desconocimiento, por lo que son ambientaciones muy utilizadas en los videojuegos de terror. Y de hecho, en la mayoría de videojuegos de terror utilizan todas estas ambientaciones en el mismo juego. Ya si pones un edificio abandonado en mitad de un bosque cuando es de noche, pues apaga y vámonos. Los juegos de terror tuvieron su auge en la época de la PlayStation 2. Y creo que esto es así porque estuvieron en la época perfecta para la creación de este género. Me explico. La PlayStation 2 tenía la suficiente potencia para crear modelos y escenarios lo suficientemente elaborados para dar la ambientación de terror, pero tenía las limitaciones justas para que no crearan juegos extremadamente amplios y no pecaran de hacerlo muy grande. Esto pasó especialmente con Silent Hill. Ya todos sabemos la famosa historia de la niebla, que al principio solo fue creada por limitaciones técnicas, pero que luego dio un punto a favor en la ambientación de Silent Hill para dar ese miedo, ya que la niebla ocultaba lo que estaba detrás, por lo tanto estabas en constante desconocimiento de tu alrededor, que por cierto, los edificios también son una excelente ambientación para lo desconocido, gracias a unos de los mejores aliados del terror. Estoy hablando de las esquinas y las puertas. Estos elementos son una increíble herramienta para ocultar lo que está detrás, aunque después no veas nada. Pero la tensión está ahí, y lo bueno de los edificios es que estos están plagados de esquinas y puertas. Por lo que es una tensión constante para el jugador, además de que puedes distribuir los eventos de sustos con más margen de tiempo entre uno y otro, haciendo que sean lo menos repetitivos posibles para que el jugador tenga menos oportunidad de adivinar el susto. De hecho, el mapa de Silent Hill PT hizo un gran trabajo con la tan conocida esquina y la puerta del baño. Hideo Kojima logró hacer saltar de la silla a muchísimas personas con solo un pasillo, una esquina, dos puertas y oscuridad, porque él sabe que eso es la esencia de los juegos de terror, y sabe que haciendo muy bien el uso de estas herramientas tiene una infinidad de posibilidades. Las esquinas, las puertas y la oscuridad son los tres elementos de desconocimiento que más se utilizan en los juegos de terror, donde la historia pasa dentro de un edificio. Y Silent Hill con Resident Evil fueron los reyes del terror gracias a que los desarrolladores supieron sacarle partido a esto. El miedo es uno de los pocos sufrimientos que es disfrutable en esta vida.